Cada vez es más difícil cautivar a los aprendices del siglo XXI. Cada vez vienen a la hora de clase bombardeados con más multimedia, con más imágenes, con más contenidos. ¿Y cómo hacemos los maestros para cautivar y en consecuencia inspirar a esos aprendices del siglo XXI? Y la respuesta parece ser la misma a lo largo y ancho del planeta, y es la innovación educativa. Todo el mundo empieza a hablar de innovación educativa. Y entonces ahí yo me pregunto, si mi maestro no hubiera existido y en lugar de él hubiera existido una computadora, ¿será que yo hubiera podido pararme aquí y decir gracias a mi maestro porque me inspiró? Seguramente no. La tecnología jamás podrá sustituir ese rol inspirador del maestro. Por eso vuelvo e insisto, la educación no se puede tratar de sumar y restar. Si se trata de sumar y restar, seguramente un buen contenido y una buena tecnología podrá sustituir esa labor de aprender a sumar y restar, pero no la labor de crear seres humanos capaces de construir tejido social, de hacer iniciativas, de generar transformación, de dar mensajes que trascienden. Y nos dimos cuenta que el maestro tiene que dedicar tiempo, y sobre todo un maestro del siglo XXI, a planear, que ahora tiene que planear ojalá una educación con más contexto, basada en proyectos, con recursos educativos rastreados en internet, que luego tiene que ir al aula de clase y efectivamente enseñar, y que tiene que enseñar con herramientas didácticas mucho más cautivadoras que antes, porque el reto para cautivar a un aprendiz del siglo XXI es mayor. Y luego tiene que calificar, pero ya no solamente es evaluar para decir si ganó o perdió, sino que deberíamos siempre utilizar esas métricas, esa información de la evaluación para personalizar el aprendizaje y fortalecer esas competencias o habilidades que tienen potencial de desarrollarse en nuestros aprendices. Pero además tiene que ser un comunicador excelente, porque la educación no solamente depende del maestro, la comunicación depende también de los padres de familia, y lo que pasa en la casa debería estar cruzado por una línea de coherencia que vaya desde el aula de clase hasta lo que los padres de familia son capaces de hacer con sus hijos en la casa. Pero además de eso, el maestro del siglo XXI sabe que está educando a sus aprendices, a sus estudiantes, para desempeñarse en labores al otro lado del mundo. Puede ser el community manager de una multinacional, cualquiera de los estudiantes que están en sus aulas de clase podrá hacer eso. Y por eso va a competir con métodos de aprendizaje que utilizó otro maestro al otro lado del mundo, así que tiene que ser capaz de generar comunidades de práctica y aprender de las buenas prácticas y compartir sus buenas prácticas con otros maestros. Y además tiene que desarrollarse profesionalmente, así que los maestros del siglo XXI tienen que saber de neuropedagogía, tienen que saber de psicología positiva y tienen que ser bilingües, y ustedes como maestros tienen que estarse formando todos los días. Entonces, cuando va uno y mira las herramientas tecnológicas, se da cuenta que todo el esfuerzo en herramientas tecnológicas que se ha hecho se ha enfocado principalmente en herramientas para enseñar. Esas computadoras que le llegan a cada niño, esa pizarra digital, están enfocadas en un solo momento. Y cuando hacemos un rastreo nos encontramos que existen cientos de herramientas tecnológicas para abordar el resto de momentos pedagógicos, pero que la mayoría de los maestros no tiene la habilidad de dominar todas esas herramientas tecnológicas. Pareciera que la solución está en que cada uno de los maestros aprende a utilizar unas 120 herramientas tecnológicas para mañana y con eso todo está resuelto. Pero esto es una tarea titánica que seguramente no lograremos. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué ha pasado en la historia y nos dimos cuenta que eso ya pasó. Algún momento decían que es que el ciudadano del siglo XXI tenía que ser capaz de escuchar música en MP3, tenía que ser capaz de comunicarse por un celular, tomar fotografías con una cámara digital, tenía que utilizar el GPS para ubicarse, pertenecer a una red social y navegar en internet. Pero alguien alguna vez encontró la solución y dijo: lo que tenemos que hacer es colocar todo en un dispositivo que todo ciudadano pueda utilizar, y se inventó un smartphone y finalmente se convirtió en una herramienta que sí transforma a ese ciudadano del siglo XXI. Entonces la pregunta ahí sería: ¿cuál es la herramienta tecnológica que debería existir para el maestro, para que esas cientos de herramientas tecnológicas que realmente debería utilizar el maestro, más allá de una pizarra digital, se convirtiera en una herramienta común? A esto me dedico, a hacer tecnología para maestros, y con eso quiero concluir diciéndoles que hay personas pensando en los maestros que inspiran, hay compañías, hay personas pensando no en innovación de cómo hacer que el estudiante aprenda mejor sin el maestro, sino pensando en cómo potenciamos las habilidades de los maestros que inspiran para transformar sus aulas de clase con innovación.